en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor yo llevaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, cruz nunca olvidaré. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Y qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Y siempre has sido bueno, Dios. ¿Y qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Alto como el cielo está, tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento dé, acuérdame que aún hay más. Aleluya. Aleluya, aleluya, tu pacto no olvidaré. Que Jesús vino y fue contado entre nosotros. Cuando tú y yo tomamos la Santa Cena nos habla del gran amor de Jesús por nosotros. Dice
Jesús mismo, ¿verdad? Que cada vez que tomemos la Santa Cena, anunciamos o recordamos su muerte. Pablo es el que nos dice que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Entonces, en cierto sentido, la Santa Cena nos habla del gran amor de Jesús por nosotros. Pero también creo que la Santa Cena debe de ayudarnos a recordar y entender que todos nosotros somos pecadores. Que nunca nos creamos la mentira de que no somos pecadores. De hecho, dice la Biblia, ¿verdad? Que si decimos que no somos pecadores, estamos mintiendo y que la verdad de Dios no está en nosotros. Así que si queremos que la verdad de Dios esté en nosotros, una de las cosas que tenemos que admitir es que somos pecadores. Pero no admitimos que somos pecadores para justificar nuestros pecados, para decir, pues soy pecador, no hay nada que yo pueda hacer. No, reconocemos que somos pecadores para al mismo tiempo valorar más el amor de Jesús, la gracia de Dios. Y es ese entendimiento, el entender qué tan amados somos a pesar de que somos pecadores, el entender que Jesús dio su vida por nosotros cuando éramos aún pecadores. Dice la Biblia, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. El entender esa verdad es lo que nos va a permitir vencer el pecado en nuestras vidas, avanzar en nuestra vida cristiana, pero es fundamental que entendamos que somos pecadores. Y el día de hoy quiero que, pensando eso, te prepares ahí con tu elemento y tomes primero el pan. Si es que puedo abrir mi... Ok. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros. Señor, el día de hoy te damos gracias por tu cuerpo que fue quebrantado, que fue molido por nosotros. El día de hoy, Señor, queremos comerlo con un corazón agradecido, Señor, recordando que tú fuiste contado como uno de nosotros, reconociendo, Señor, que nosotros somos pecadores. Sí, pecadores perdonados, alcanzados por tu gracia, por tu misericordia. Y queremos vivir, Señor, siempre agradecidos por tu amor, por tu gracia, por lo mucho, Señor, que nos amas. Te damos gracias, Señor. El día de hoy tomamos este pan y te damos gracias por él. En el nombre de Jesús. Puedes comerlo. Señor, el día de hoy también te damos gracias por este vino, Señor, que representa tu sangre que fue derramada por nosotros. Gracias porque en ella, Señor, encontramos y tenemos redención de pecados, perdón de pecados. Señor, te damos muchas gracias. Tomamos este vino, Señor, con un corazón agradecido, recordando tu gran pasión, tu gran amor por nosotros. ¿Por qué no lo levantas sobre tu cabeza? Señor, muchas gracias. Lo tomamos en el nombre de Jesús. Señor, el día de hoy estamos agradecidos. Hay un deseo en nuestro corazón, Señor, de vivir para ti, de vencer cualquier obstáculo, Señor, que estemos enfrentando, Señor, para seguirte, para obedecerte. El entender, Señor, que somos pecadores no es para justificar nuestros pecados, es para entender y reconocer tu gran amor, tu gran misericordia. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad.
Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Algo que he estado diciendo una y otra vez en esta serie es que la canción que cantamos con nuestra vida demuestra lo que creemos acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de los seres humanos, pero sobre todo revela cómo los vivimos. La canción que tú cantas con tu vida revela cómo vives a Dios, cómo vives a los demás, cómo vives el mundo. Pero algo que aprendimos esta semana es que también la canción que cantamos con nuestra vida determina cómo los demás nos viven a nosotros, ¿sí? Entonces la canción que cantamos con nuestra vida es muy importante, ¿verdad? Porque demuestra cómo nosotros vivimos a los demás, pero también demuestra cómo los demás nos viven a nosotros. El miércoles yo hablaba, por ejemplo, de que la canción que cantamos con nuestra vida incluyera el agradecimiento. Cuando tú eres agradecido, tú experimentas a las personas, vives a las personas de cierta manera. Pero cuando tú eres agradecido, las personas te viven a ti de cierta manera, de una manera más positiva, ¿verdad? Entonces es muy importante entender ese concepto acerca de la canción que cantamos. Hemos estado hablando que los salmistas nos animan a cantar una canción que nazca de la verdad. Qué importante que la canción que cantamos con nuestra vida esté fundamentada en la verdad. Y aquí es donde debemos de abrir la puerta en que puede haber una nueva canción para cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros podemos decir: yo ya sé toda la verdad. Hay campo para crecer, hay campo para avanzar, ¿sí? Esa nueva canción, ¿verdad? Debe de nacer, como dije, de la verdad, de despertar al amor, a la gracia, a la fe y a la esperanza. He estado diciendo que necesitamos sanar lo que creemos. Y le agregué algo el día de hoy. Necesitamos sanar lo que creemos y abrazar lo que creemos para reconstruir lo que cantamos. Entonces no es solamente necesario sanar lo que creemos, porque a veces tú y yo podemos creer lo correcto, pero no vivirlo. Entonces es importante que sanemos lo que creemos, especialmente en esas áreas que estamos equivocados y no estamos creyendo lo correcto. Necesitamos sanar lo que creemos, pero debemos de abrazar eso que creemos para reconstruir lo que cantamos. Cuando pensamos, ¿verdad?, en este concepto de cantar una nueva canción con nuestra vida, en ocasiones la realización de que necesitamos cantar una nueva canción es evidente y clara, ¿verdad? Si estás batallando en tu matrimonio, si estás batallando en la relación con tus hijos, si a lo mejor no hay mucha alegría en tu vida, en tu corazón, es claro, es evidente que vas a decir: necesito cantar una nueva canción. Pero en otras ocasiones está oculto y se requerirá, como en el caso de Jonás, de una tormenta para hacernos entender. Y este es el caso de Jonás, por eso puse como subtítulo a la plática del día de hoy, ¿verdad? Jonás necesita cantar una nueva canción y no lo sabe. Así que vamos a entrar a la historia de Jonás y podamos tal vez identificarnos con él en algunas cosas y aprender algo. Dice la Biblia que Dios manda a Jonás a la ciudad de Nínive a proclamar contra ella a causa de su maldad, ¿sí? Entonces la maldad de esta ciudad había llegado, dice la Biblia, a la presencia de Dios. Así que Dios manda a Jonás a proclamar en contra de ella. Y la pregunta es: ¿y por qué Dios manda a Jonás? ¿Quién era Jonás? Bueno, Jonás era un profeta israelita, siervo de Dios, ¿sí? Ese era su trabajo.
Dios le hablaba a él y él podía dar ese mensaje a las personas. Así que Dios manda a Jonás, que es israelita y es un profeta, y lo manda a Nínive. Y la pregunta también así, ¿qué ciudad es esta? Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio. Se cree que era la ciudad más grande del mundo en ese tiempo, era una ciudad muy importante, y ahí lo manda Dios a Jonás. Pero al escuchar lo que Dios le mandaba, Jonás huyó de la presencia del Señor. Y aquí va a estar un mapa que quiero que veas. Dios estaba mandando a Jonás a Nínive, pero lo que Jonás hace es que se va a este pueblo o a este puerto, Jopa, y toma un barco para irse a Tarsis. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí a Jonás huyendo de la presencia de Dios. No quiere ir a Nínive, se rehúsa a obedecer a Dios. El profeta de Dios se rehúsa a obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios lo está mandando a proclamar en contra o hablar en contra del pecado y de la maldad de Nínive, ¿por qué Jonás rehúsa ir a Nínive? Y lo que debemos entender es que durante la vida de Jonás, los reyes de Asiria, que era un imperio en ese tiempo, habían sitiado, habían invadido a Israel y habían deportado a judíos a Siria. Entonces imagínate que tú eres Jonás, eres el profeta de Dios, pero durante tu vida tú has visto cómo este imperio viene y ataca a tu país, viene e invade a tu país, viene y sitia a tu país y se lleva a judíos prisioneros. Ahora, el imperio asirio tenía la fama de ser muy violentos, de ser muy malos, ¿sí? Y puedes leer acerca de la forma en que mataban a sus enemigos, de toda la maldad que el imperio era famoso. Así que Jonás no quiere ir a Nínive. Y pudiéramos decir nosotros, y con razón, no quiere ir a Nínive. A lo mejor, cuando ya entendemos por qué Jonás está actuando así, pudiéramos entender un poco por qué no quiere ir a Nínive. Los asirios, ¿verdad?, eran los enemigos crueles, violentos y opresivos de su nación. Imagínate que tú hubieras crecido en un país que tiene enemigos que los han atacado, que los han sitiado, que han sido violentos, y luego Dios te manda a ese país a proclamar en contra de ellos. Así que Jonás se va a Tarsis, nos dice la Biblia, toma un barco y se va a Tarsis. Mientras Jonás viajaba en el barco, el Señor mandó una tormenta, una gran tormenta, tan violenta que parecía que el barco se hacía pedazos. ¿Sienten como que están en la escuela dominical? Bueno, qué bueno. ¿Sí? Sentían que el barco se hacía pedazos. Así que los marineros empezaron a clamar a Dios. Y dice la historia que desesperados empezaron a tirar la carga que había en el barco para quitarle el peso. Entonces imagínate este barco en medio de la tormenta y los marineros asustados clamando a sus dioses, ¿verdad? Imagínate esa revolución en el barco. Pero luego fíjate lo que nos dice la Biblia de Jonás. Jonás, en cambio, había bajado a la bodega del barco para acostarse y dormía profundamente. Y uno como que te pones a pensar, ¿cómo es esto posible, verdad? O sea, ¿puede ser posible esto que haya una tormenta tan fuerte y que Jonás esté durmiendo en la bodega del barco? Bueno, eso es lo que nos dice la historia. Pero lo interesante de ese versículo, si lo puedes dejar, es que dice, en cambio. El escritor está comparando la actitud de Jonás con la actitud de los marineros. Jonás, el profeta de Dios, los marineros que no creían en el Dios de Israel, ¿sí? Eran conocidos como paganos, pudiéramos decir, ¿sí?
Pero dice la Biblia, en cambio, mientras los marineros están preocupados por sus vidas y la vida de la tripulación, Jonás está durmiendo. Y empiezas a darte cuenta que algo no está bien en Jonás. ¿Cómo es posible, que más adelante lo vamos a saber, cómo es posible que él sepa que él es el responsable de la tormenta, donde todos pueden morir, y él decide dormir en medio de la tormenta? Por eso el escritor dice, en cambio, los marineros que no son cristianos, que no creen en Dios, son los que están tratando de salvar a toda la tripulación. Y aquí está Jonás, el cristiano, el profeta, ¿sí?, durmiendo profundamente. El que Jonás esté durmiendo demuestra indiferencia ante el peligro que enfrentaban los demás. Y como dije, ¿verdad?, aún él sabiendo que él era el responsable. Así que el capitán del barco, dice la historia, que se le acerca y le pregunta, ¿cómo puedes dormir? ¿Qué no ves que nos vamos a morir? ¿Qué no ves que nos vamos a hundir? ¿Cómo puedes estar durmiendo? Y yo decía ahorita, ¿verdad?, que la canción que cantamos también determina cómo los demás nos viven a nosotros. Y aquí tú puedes ver cómo este grupo de marineros están experimentando y viviendo a Jonás. Lo están viviendo como un hombre indiferente, que no le importa la vida de la tripulación, al punto, ¿verdad?, que el capitán mismo tiene que ir y confrontarlo y tiene que decirle, ¿verdad?, ¿cómo puedes estar durmiendo? Y nos hace entender que no era que Jonás estaba cansado, era una decisión de Jonás de ignorar la situación, de cerrar sus ojos. ¿Alguna vez ha sucedido que las cosas no están tan bien en tu vida y quieres dormir de más, tal vez, para olvidarte un poco de lo que está pasando? Tal vez esa era la situación de Jonás. Sabía que estaba huyendo de Dios, sabía que había peligro, pero mejor decidía dormir. ¿Sí? Cuando pensamos, ¿verdad?, en esto, así era como lo vivían a Jonás, por la canción que cantaba con su vida. Esa era la manera en que lo experimentaban, como un hombre indiferente de la vida de los demás. Aunque era un hombre de fe, porque era hebreo, adoraba al Dios que tú y yo adoramos, era un hombre de fe, pero su fe todavía no lo había llevado a ver a todos los seres humanos como su prójimo y amar a su prójimo. Era un hombre de fe, otra vez pon atención en esto, era un hombre de fe, pero su fe todavía no lo llevaba a ver a todos los seres humanos como su prójimo y amarlos. Y eso es algo muy importante, porque aún eso es algo que Jesús tuvo que venir y enseñar y enfatizar mientras estuvo aquí en la tierra. Tuvo que luchar, ¿verdad?, en contra de prejuicios, ideas de las personas, y hacernos entender que todos los seres humanos son nuestro prójimo y que debemos de amar a nuestro prójimo. Bueno, aquí está Jonás, la evidencia de que tú puedes tener fe, puedes creer en Dios, puedes adorar a Dios, pero tal vez no permitir que esa fe te haga ver a todos los seres humanos como tu prójimo y llegar a amarlos. Mientras sigues leyendo la historia, te das cuenta que los marineros se dan cuenta que Jonás es responsable de la tormenta. Entonces le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo? Y Jonás le responde, échenme al mar y el mar se calmará, le respondió. Y obviamente cuando pensamos en la respuesta de Jonás podemos pensar, pues sí, era bueno. Y más que bueno, Jonás tenía un sentido de justicia. Al final, él se da cuenta, ¿verdad? Híjole, si estoy actuando mal, ¿verdad? Yo soy el culpable. Y si toda esta gente muere, va a ser mi responsabilidad. Así que cuando él dice, ¿verdad?, que lo echen al mar, no está pensando tanto en términos de amor por su prójimo y de salvar la vida de su prójimo. Está pensando más en términos de justicia. Yo soy el culpable, échenme al mar y el mar se calmará. Y los marineros
que no son cristianos, que no creen en el Dios de Israel, dice la Biblia que hacen lo siguiente. Sin embargo, los marineros intentaron regresar a tierra firme, remando con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Y aquí el escritor está comparando la actitud de Jonás con la actitud de estos marineros. Cómo Jonás está enfocado en la justicia. Yo tengo la culpa, échenme al mar. Y esos marineros, aunque escuchan de Jonás, ¿verdad?, que está huyendo de Dios y que él es el culpable, no le hacen caso inmediatamente, sino que intentan salvarle la vida a Jonás. Ahora, esa es una verdad que tú y yo debemos de traer a nuestro tiempo. Tú y yo a veces asumimos que porque somos cristianos, que porque creemos en Dios, siempre nuestras acciones son mejores, son más nobles que de aquellos que no son cristianos o que no tienen nuestra misma fe. Pero nos podemos engañar. Y yo diría, nos engañamos en muchas ocasiones. Hay personas que no tienen tu fe, que no son cristianos, pero que en muchas ocasiones sus acciones, sus motivaciones para con su prójimo es mejor, es más noble, es más cristiana que la nuestra. Y esto era lo que estaba sucediendo con Jonás cuando lo comparas con los marineros, ¿sí? Ahora, obviamente, ¿verdad? Al ver que no había ninguna otra solución, los marineros tuvieron que tomar a Jonás y lo lanzaron al agua. Y dice la Biblia que en cuanto lo lanzaron al agua, no en cuanto lo lanzaron, pero cuando lo lanzaron al agua, el mar se calmó. Dice el versículo 16, al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. ¿Sí? Aún sin intentarlo Jonás, ¿verdad?, haciendo todo mal, Dios pudo traer salvación a estos marineros, que al ver lo que había sucedido, ¿verdad?, como el mar se había calmado, dice que reconocieron a Dios como su Dios, al Dios de Israel. Esto es muy importante, al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron ofrendas y prometieron seguir adorándole. Algo interesante también que me resalta de esta parte es que los marineros prometieron seguir adorando a Dios después de la tormenta, no antes de la tormenta. Algo que a veces nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Prometemos cosas a Dios cuando estamos en la tormenta, pero una vez que se acaba la tormenta se nos olvida lo que prometemos. Y aquí ves tú a estos marineros ya cuando están a salvo, ya cuando sus vidas no corren peligro, decidiendo adorar a Dios y prometiendo o haciendo promesas. Y sería bueno que tú y yo entendiéramos ese principio, ¿verdad? Que no esperemos, ¿verdad? O no prometamos solo cuando estamos en dificultades, sino cuando ha salido de la dificultad. Porque eso muestra más, ¿cómo se puede decir? Que eres más genuino, más honesto en las promesas que estás haciendo, cuando no las haces solo para ser salvado, sino que las haces como agradecimiento. Esta es otra evidencia, ¿verdad?, de la calidad humana de los marineros. Cuando Jonás cae al mar, es ahí donde sucede la parte famosa de la historia, y a veces lo único que no sabemos de la historia de Jonás. Dice la Biblia que Dios mandó un enorme pez que se tragó a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, hay muchas discusiones, ¿verdad? Es posible que te trague un pez, un enorme pez, y los peces más grandes que conocemos son las ballenas, ¿verdad? Y es posible que te trague una ballena y que vivas adentro de ella
por 3 días y 3 noches. Y obviamente la Biblia nos los dice como algo real. Pero algo que debemos entender es que la historia lo dice como de pasada. Ni siquiera es como este es el punto de la historia. Pero nosotros nos clavamos en que ese es el punto de la historia, ¿verdad? Jonás se trata de que se lo tragó un pez y luego lo vomitó. No, el punto de la historia es todo lo que está pasando alrededor de esto. Así que si tú tienes dificultad en creer en que un pez se puede tragar a una persona y vivir 3 días, bueno, pues no pasa nada si no lo crees. Pero pon atención a todo lo demás que sucede en la historia, porque eso es verdaderamente lo importante. Dice la Biblia que entonces Jonás oró desde el vientre del pez. En una parte de la oración, Jonás describe su experiencia al ser echado en la tormenta. Y yo decía ahorita, ¿verdad? A veces estamos muy conscientes que necesitamos cantar una nueva canción porque no estamos bien, porque las relaciones no están funcionando, porque tu matrimonio no está bien, por X cosas, porque no hay felicidad en tu corazón. Pero en otras ocasiones estamos cegados. Hay aspectos de nuestra vida que no estamos conscientes que necesitan cambiar. Y en ocasiones tiene que llegar una tormenta para hacernos entender que necesitamos sanar lo que creemos. Y esto era lo que estaba sucediendo con Jonás. Hasta este punto, Jonás nos demuestra que no quiere obedecer a Dios. La razón por qué no quiere obedecer a Dios es porque él considera a Nínive, a los habitantes de Nínive, sus enemigos. No está interesado en la vida de las personas. Lo demostró al quedarse dormido en el barco. ¿Sí? Es un hombre enfocado en la justicia más que en la misericordia y en la gracia de Dios. ¿Sí? No considera a los demás su prójimo, mucho menos los ama como su prójimo. Jonás necesita cantar una nueva canción, pero él todavía no lo sabe. Así que Dios lo trae esta tormenta a su vida. Y en medio de estar en el vientre del pez, Jonás ora y dice, primero describiendo el caer en el agua, y dice: me arrojaste a lo más hondo del mar, solo agua veía yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. En esa primera parte, Jonás está, ahora acuérdate, ya está en el vientre del pez y está orando, ¿verdad? Y está orando de cómo se sentía cuando cayó en el mar. Y en la segunda parte de la oración, o en la otra parte de la oración, Jonás reconoce que Dios utilizó el pez para salvarle la vida. De alguna manera, Jonás se dio cuenta que a pesar de su desobediencia, a pesar de que lo habían mandado, lo habían echado al mar, Dios todavía era misericordioso con él. Porque inmediatamente cuando el pez se lo traga, Jonás se da cuenta que Dios ha enviado este pez para salvarle la vida. ¿Sí? Lo miraba como una evidencia de la gracia de Dios. Lo dice de la siguiente manera, dice: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Tú, Dios mío, me salvaste la vida. Tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. A veces cuando tú y yo necesitamos cantar una nueva canción, llegan tormentas a nuestra vida, y esas tormentas obviamente pueden ser dificultades, pueden ser problemas que tienen la intención de despertarnos, tienen la intención de enseñarnos nuevas verdades que nos permitan cantar una nueva canción. Y en medio de la tormenta Dios mandará ese pez, ¿verdad? Donde nos damos cuenta que vamos a estar bien,
que esa tormenta no va a acabar con tu vida, que aunque sentías que te morías, vas a salir adelante, va a pasar. Y obviamente todos diríamos, ¿verdad? Qué bueno sería que aprendiéramos de las tormentas y que realmente al ver la gracia de Dios y la misericordia de Dios en medio de las tormentas, cuando somos liberados, cuando al final vencemos la tormenta, cuando al final salimos bien de las tormentas, qué bueno sería, ¿verdad?, que reconociéramos la gracia de Dios. Pero a veces ni tampoco con las tormentas sucede. Dice la Biblia que Dios envió el pez para que vomitara a Jonás en tierra firme. Entonces sí, Jonás por fin decide obedecer a Dios y se fue a Nínive. Y dice la Biblia que cruzó la ciudad, que era muy grande. Había más de 120,000 habitantes en la ciudad. Duró días caminando, proclamando en contra de ella. Y el mensaje que Jonás le daba a la ciudad de Nínive era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Cuando el escritor del libro de Jonás nos dice cuál era el corazón, el centro del mensaje de Jonás, es: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero luego sucede algo que Jonás no estaba esperando. Dice la Biblia que los habitantes de Nínive le creyeron a Dios y se arrepintieron de su maldad y violencia. Uno de los problemas, ¿verdad?, que Dios tenía con el pueblo de Nínive es que eran muy violentos, eran perversos en la violencia. Dice la Biblia que se arrepintieron de su violencia, de su maldad y de su violencia. Y luego nos dice: al ver Dios que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Y cuando tú piensas, ¿verdad?, en un profeta, que Dios lo manda a un pueblo a proclamar en contra de ellos, conociendo cómo es Dios y conociendo cómo Dios mandaba a los profetas, tú vas a decir: pues Jonás se va a poner contento, porque fue y les predicó y se arrepintieron. ¿No era eso lo que buscan los profetas? Que la gente se arrepienta de su maldad cuando se les predica. Pero aquí otra vez volvemos a ver una evidencia del corazón de Jonás, de que Jonás le urge cantar una nueva canción y no lo sabe. Dice la Biblia: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Y yo no sé, ¿verdad? Espero que no. Si en algún momento tú y yo nos podemos sentir así, que no nos gusta que Dios perdone a la gente, a esas personas, ¿verdad?, que tú juzgas, que tú consideras que no se merecen el perdón de Dios. Y como Jonás, ¿verdad?, no nos gusta. Ahora, recuerda, Jonás miraba a la gente de Nínive como sus enemigos. Y eran sus enemigos. Habían maltratado a Israel, habían sido violentos contra Israel. Así que cuando Jonás pensaba en ellos como sus enemigos. Cuando no has perdonado a alguien que te ha hecho daño y luego le sucede algo bueno, eso te hace que te enojes. Eso hace que te sientas mal. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien se porta mal contigo, te ofende, te traiciona y de repente te das cuenta, ¿verdad? Pues es que le está yendo fabuloso. Dios hizo esto en sus vidas y nosotros ¿sí? Bueno, eso era lo que estaba pasando con Jonás. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? ¿Cómo es posible que Dios vea a las personas de Nínive, lo violento, lo malos que son, cómo nos han tratado a nosotros, Israel, su pueblo? ¿Cómo es posible que los perdone? ¿Cómo es posible que los trate bien? Pero aquí sucede algo muy interesante en la historia. Y es que Jonás había tenido una sospecha desde el principio. Dios, eso es lo que pensaba Jonás, Dios no lo mandaría a Nínive
con una advertencia al menos que hubiera la posibilidad de que el castigo fuera evitado. Recuerda, Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y habla en contra de ellos. Diles que dentro de 40 días lo voy a destruir. Si nosotros escuchamos eso de Dios sin conocer del todo a Dios, ¿qué hubiéramos hecho? Te vas corriendo a Nínive, ¿verdad? Para decirles que en 40 días van a ser destruidos. Son tus enemigos. Es una mala noticia, pues voy a dárselas. Pero Jonás, muy en el fondo de su corazón, él sabe algo de Dios. Por eso no quiere ir a Nínive. Él sabe que en el mensaje que Dios le está mandando a Nínive existe la posibilidad de que el castigo fuera evitado. Y Jonás lo dice de una manera clarísima. En la versión del lenguaje actual dice, acerca de Jonás, dice: muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a ser así, mejor mátame. Otra vez, ¿verdad? Jonás, el profeta, Jonás, el cristiano, con estas actitudes, con esta manera de pensar, creía lo correcto de Dios, pero no abrazaba para su propia vida lo que sabía de Dios. Y muchas veces tú y yo podemos ser así. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es compasivo, sabemos que Dios es misericordioso, lo creemos. Y como Jonás, lo oramos cuando estamos en las tormentas. Acudimos a Dios buscando su compasión, buscando su gracia, su misericordia. Pero cuando se trata de los demás, no lo abrazamos tan apasionadamente. Y aquí encuentras a Jonás. Cree lo correcto, sabe lo correcto acerca de Dios, pero no lo ha abrazado para su propia vida. Cuidemos que no nos pase eso a nosotros, que tengamos la fe correcta, que hagamos las oraciones correctas, pero que muy dentro de nuestro corazón no abracemos la verdad que sabemos de Dios. Aunque Jonás sabía que había esperanza para los de Nínive, porque lo acaba de decir, ¿verdad? Es que tú eres muy bueno y ya sabía que esto iba a pasar. Aunque Jonás sabía que había esperanza, eso no fue lo que les predicó. Solo les habló de la ira de Dios. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje de Jonás. No fue: hay esperanza si se arrepienten. Dios puede cambiar. Y yo no sé, ¿verdad? Y no pienses en otros cristianos, piensa en ti. Pero ¿cuántas veces estamos como Jonás? Necesitamos cantar una nueva canción. Necesitamos despertar a la verdad, a la gracia, a la misericordia de Dios. Como dije, ¿verdad? Jonás creía lo correcto acerca de Dios, pero no abrazaba lo que creía de Dios para su propia vida. Entonces Dios le pregunta a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Piensa en lo que estás haciendo. ¿Tienes razón de pensar de esa manera? Y se da esta discusión, pero luego dice la Biblia que Jonás sale de Nínive y se puso a esperar, se va fuera de la ciudad de Nínive, junto a unas ramas y hace una sombra, y se pone a esperar lo que va a pasarle a la ciudad. Dios ya le dijo, Jonás ya sabe que Dios perdonó a la ciudad. Pero aún así, Jonás sigue insistiendo, muy dentro de su corazón, él sigue insistiendo en lo que él quiere que pase, en lo que él piensa que le debe de pasar a estas personas. ¿Sí?
tiene una insistencia en sus ideas y deseos por encima de la voluntad de Dios. Dios ya dijo que va a perdonar. Dios ya dijo, ¿verdad?, que va a ser misericordioso. Y puedes imaginarte a Jonás, ¿verdad?, como haciendo un berrinche, ¿verdad? Y no, va y se sienta y se pone a ver la ciudad esperando que sea destruida. ¿Cuántas veces tú y yo podemos estar así, verdad? El amor de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Vemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios en las historias del Nuevo Testamento. Vemos la gracia, la compasión, la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo, en su trato con los pecadores. Pero aún así, dentro de nuestro corazón insistimos en que las cosas deberían de ser diferentes. Insistimos que lo que realmente queremos para los demás es justicia, no para nosotros. Para nosotros queremos gracia y misericordia, pero para los demás justicia. Y esa era la situación de Jonás. Dice la Biblia que había un fuerte sol, por eso Jonás había intentado hacer esta sombra. Pero Dios hizo algo, Dios hizo que brotara una planta que creció y le dio una mejor sombra a Jonás. Quiere decir que era una planta tal vez con esas hojas grandes, ¿verdad?, que dan mucha sombra. Pero Jonás estaba muy contento, ¿verdad?, disfrutando de la sombra. Pero Dios mandó un gusano que hiriera la planta y esta se marchitó. Así que ahí está Jonás, ¿verdad?, batallando con el sol sobre su cabeza. Y otra vez empezó a molestarse y obviamente era una combinación, ¿verdad?, del sol, pero también de que Nínive no era destruida. Así que exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. A veces tú y yo puede ser que no estemos tan conscientes como Jonás, que rechazamos tanto la gracia y la misericordia de Dios para otras personas como lo está haciendo Jonás. Al punto que Jonás dice: Señor, si tú vas a ser así, si tú vas a ser así de misericordioso y de amoroso con la gente, mejor mátame. Prefiero estar muerto. A veces cuando nos creemos tan justos, por eso ahorita en la Santa Cena decía yo, ¿verdad? Jesús fue contado entre los pecadores, fue contado entre nosotros, y nosotros debemos de contarnos a nosotros mismos entre los pecadores. Sí, perdonados, sí, redimidos, pero estamos contados entre los pecadores. Pero aquí está Jonás: prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón, le pregunta a Dios, de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, me muero de rabia, dice Jonás. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda, y tanto ganado. Jonás tenía fe en Dios, pero lo que era verdaderamente fundamental para él era su raza, era su nacionalidad, era su concepto de justicia. Este sí se lo merece, este no se lo merece, yo sí me lo merezco, tú no te lo mereces. Eso era lo que era fundamental para Jonás. Y aquí puedes ver tú esta desconexión de Jonás que a veces los cristianos tenemos. Hay 120,000 personas y puedes pensar, ¿qué significa que una ciudad haya 120,000 personas? Implica que hay bebés, que hay niños, que hay mujeres, hay hombres, hay ancianos. Y Jonás espera que esa ciudad sea destruida, pero está molesto porque una planta se marchitó y le quitó la sombra. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, podemos enojarnos por cosas triviales? ¿Verdad? Nos molestamos y nos sentimos como: no, esto no debe de suceder. Y son cosas triviales. Pero cuando se trata de otras personas, tomamos distancia. O ni siquiera o somos indiferentes. Estaba pensando, ¿verdad?
cuando pensamos, por ejemplo, que en Estados Unidos, mientras llegaban los inmigrantes, Estados Unidos tomó esta ley de empezar a separar a los padres de sus hijos. ¿Cómo podemos escuchar algo como eso y justificarlo? Y decir fácilmente, es que están violando una ley. Pero no lo pensamos desde la parte humana. Imagínate que a ti te separen de tus hijos. Imagínate lo que eso significa para los niños, para los bebés que eran separados de sus padres. ¿Sí? Podemos enojarnos, podemos molestarnos por cosas triviales, pero ignoramos el sufrimiento humano como eso. Y no está bien que eso suceda en nuestro corazón. Algo que sabemos de Jonás es que Jonás quería ver el mundo en blanco y negro. A veces vas a conocer a personas así, quieren ver el mundo blanco y negro. Un mundo dividido entre buenos y malos. Pero Dios lo ve como un mundo lleno de personas que no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda. Algo que aprendemos de la historia de Jonás es que el mundo no está dividido así como nosotros creemos, entre blanco y negro, entre buenos y malos. Los cristianos son los buenos, los no cristianos son los malos. No está dividido el mundo así. En la historia de Jonás es el que actuaba mal. Jonás, el profeta, es el que actuaba como el malo. Y el marinero y los habitantes de Nínive, que eran los pecadores, que eran los que no conocían a Dios, actuaban con mayor bondad, actuaban con mayor humanidad que el mismo Jonás. Y es muy interesante que Dios diga, ¿verdad? Cuando habla de los habitantes de Nínive, que diga, no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda. Y eso tú y yo debemos de entender. A veces cuando nosotros juzgamos a las personas, no consideramos esta posibilidad. Ahora, Dios no dice esto para decir que eran inocentes y que lo que estaban haciendo no estaba mal. Lo que sí está diciendo Dios es, no tienen la capacidad de distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso me hizo recordar las palabras de Jesús en la cruz que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez has pensado cuando juzgas a alguien, cuando piensas en alguien, llegar a usar las palabras de Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, la mayoría de nosotros asumimos que sí saben lo que hacen. Regularmente cuando juzgamos a alguien más, asumimos que la gente sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero Dios está diciendo, no es así. En muchas ocasiones no es así. La gente no sabe distinguir. La gente no sabe lo que hace. Jonás ve un conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Jonás, y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Por un lado tenemos la justicia de Dios y por un lado tenemos la misericordia de Dios. Y son dos cosas que se oponen, ¿verdad? La justicia dice ojo por ojo, diente por diente. Y la gracia y la misericordia dice, te perdono, te declaro inocente. Y vemos ese conflicto, y es el conflicto que Jonás miraba. Pero Dios sabe que la misericordia triunfa sobre el juicio. La historia termina con Dios preguntándole a Jonás, ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? Y la historia nos deja sin decirnos qué pasó con Jonás. Si Jonás entendió, si Jonás cambió, si Jonás empezó a cantar una nueva canción, empezó a cantar la canción de la gracia, la misericordia de Dios. Pero obviamente esta historia es para nosotros. Esa historia es para que tú y yo despertemos en áreas de nuestra vida donde estamos cantando la canción equivocada, donde no hemos despertado a la gracia, a la misericordia, al amor y a la bondad. Y no te equivoques, ¿verdad? Dios cuando nos llama a la gracia, a la misericordia y a la bondad, no nos está diciendo que no consideremos el pecado.
que no consideremos la maldad maldad. No es lo que nos está diciendo. Nos está hablando de extender la gracia y la misericordia a las personas, que es lo único, es la única posibilidad de que una persona podrá vencer la maldad y el pecado en su vida. Así que el día de hoy, y con esto quiero terminar esta serie, es que reflexiones y pienses si hay una nueva canción que tú necesitas cantar. A veces, ahorita dije, ¿verdad? A veces estamos muy conscientes, es muy claro que necesitamos una nueva canción, en otras veces no. No tenemos que esperar a que llegue una tormenta. Podemos escuchar la voz de Dios, podemos analizar nuestro corazón, y si encontramos en nosotros, y esta historia de Jonás es perfecta, ¿verdad? Para analizarnos a nosotros y darnos cuenta si nos urge una nueva canción en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no haces una oración? Hacemos una oración. Y simplemente es, no sé, ¿verdad? Puedes pensar en Jonás y cómo Jonás estaba totalmente ciego a la necesidad de su vida, a los errores en su manera de pensar y de actuar. ¿Por qué no simplemente hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a conocernos, a ver en nosotros mismos si hay áreas de nuestra vida que tal vez estén como las de Jonás, y que estemos conscientes que necesitamos una nueva canción? Padre, el día de hoy te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos habla. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder reconocer, Señor, esas áreas de nuestra vida que necesitan nueva vida, que necesitan un cambio. Áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas. Áreas de nuestra vida donde necesitamos creer lo correcto y abrazar lo correcto. Áreas de nuestra vida, Señor, donde debemos de abrazar que tú eres un Dios amoroso, misericordioso y compasivo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.